Hola, mi nombre es Carlos Castellón, fundador del estudio contable Castellón Company, PL. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Miami y nuestra experiencia es clientes internacionales que quieran invertir acá para negocio o para inmuebles. Lo podemos establecer con la mejor estructura para minimizar los impuestos acá en los Estados Unidos y también considerando los de su país, ¿no? La estructura es muy importante porque así minimizamos los impuestos. También miramos los posibles impuestos de herencia y planificamos para todo esto para que no tengan problema en el futuro. Bueno, un saludo especial para todos la comunidad, para todos los inversionistas, para todas las personas que se acercan a nuestros canales de YouTube a aprender y conocer más información acerca de cómo invertir, cómo administrar y cómo gestionar un patrimonio o un negocio en los Estados Unidos. Hoy tenemos la fortuna de compartir este espacio con Carlos Castellón. Él es el gerente y fundador de Castellón & Company, una compañía con muchos años de experiencia en el sector tributario, contable, y que ha asesorado grandes compañías multinacionales y grandes patrimonios familiares que se han movido acá a los Estados Unidos de todas partes del mundo. Carlos, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y nos alegra estar contigo en este espacio. Gracias a ustedes por tenerme acá, espero poder ayudar a algo. Bueno, ¿qué más que poder empezar para decirle a nuestros inversionistas? Porque todos sabemos que invertir en este país es muy fácil, pero si hacemos las cosas bien, si estamos bien acompañados, si estamos bien asesorados, y el primer paso que tenemos que hacer, lo tenemos acá. Tenemos a la persona que es realmente la que nos puede ayudar, el experto. Entonces, Carlos nos va a colaborar mucho porque sí les quiero decir algo, es el número uno. Carlos Castellón es el número uno en todo lo que tiene que ver la parte tributaria, impuestos, creación de empresas, taxes, bueno, muchísimas cosas más. Muchas gracias, María Elena. Bueno, Carlos, nos gustaría empezar este espacio derribando un mito que está en la mente de todas las personas y que queremos que el día de hoy lo desmitifiquemos. Y es cierto que en Estados Unidos se pagan muchos impuestos. No, es un mito muy equivocado. Específicamente con las propiedades, si la están comprando para alquiler o para inversión, yo diría que 97-98% de los clientes que tenemos así, y tenemos más de 200 alquilando propiedades acá, no pagan impuestos, porque tenemos tantas deducciones que podemos deducir que por lo normal anualmente podemos crear una pérdida, por la cual parte de esas pérdidas son una depreciación que el fiscal te obliga a tener. Una depreciación, como saben, es un gasto de papel, en verdad no es un flujo, no es un cash saliendo, no efectivo. Básicamente, tendremos pérdidas anualmente, no pagaríamos impuestos. Por lo que hemos visto por experiencia es que el impuesto se paga al fin cuando venda la propiedad como apreciado, ¿no? A ese punto es cuando pagamos los impuestos. Bueno, Carlos, otra pregunta que nos hacen los clientes todos los días. ¿Por qué tengo que crear una compañía y por qué la propiedad que yo voy a comprar de inversión tiene que ser a nombre de una compañía? Sí, siempre es buena idea, igual que en los países de ustedes, tener una compañía porque lo protege contra cualquier demanda, ¿no? Entonces, teniendo una empresa, si hay una demanda porque alguien se cayó en la propiedad o algo, siempre lo protege. Solo pueden ir contra esa empresa y la empresa lo protege contra ustedes personalmente. Es buena idea tener una empresa y así podemos deducir lo más posible dentro de esa empresa, ¿no? Carlos, nos preguntan mucho los inversionistas ¿por qué la inversión tiene que hacerse a nombre de una LLC y no a título personal? ¿Que quién paga más impuestos? ¿Cuando está a título personal o cuando está a nombre de una compañía? Ok, muy buena pregunta. Y eso todo depende de la estructura que seleccionemos. Podemos seleccionar una SA o una corporación o una LLC con los dueños que sean las personas naturales extranjeros. Definitivamente, si está la propiedad a su nombre y está alquilando, o comparado con una LLC y esa LLC, los dueños son las personas naturales extranjeros, los impuestos serían igual, porque la LLC como empresa no paga impuestos, lo pagarían ellos a su nivel. Pero de nuevo, si tenemos pérdida anualmente, porque tenemos tantos gastos en el caso de las propiedades,
que no van a pagar impuestos por lo normal anualmente. Solo lo que he visto es cuando la vendemos, que hay una apreciación alta, es cuando se pagarían los impuestos, ¿no? Correcto. Es decir, que precisamente la labor que tú haces y todos los profesionales que tienes en tu equipo contable es asesorar al cliente dependiendo lo que vaya a ser la inversión y la expectativa que tenga, cuál es la estructura que más le conviene, ¿correcto? Correcto, porque aparte de la LLC, con las personas naturales como dueño, que es la preferida, ¿no? Porque es la que menos pagaría impuestos, hay una estructura para una corporación en vez de una LLC, y eso sería un impuesto diferente. Todo depende en la situación de cada inversionista, ¿no? Es correcto. Bueno, Carlos, una preguntita que tiene que ver mucho con lo de la creación de la compañía. Hay inversionistas que no tienen una sola propiedad, que ya van por la segunda, por la tercera. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que creen una compañía para cada propiedad o todas las propiedades que ellos compren pueden estar bajo una sola LLC? Muy buena pregunta, Marilena, y muchos me hacen esa pregunta, y todo depende de la situación. Por ejemplo, yo prefiero, por varias razones, de tener una propiedad por cada empresa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la vendió y ganó mucha plata, si vas a sacar ese dinero en forma de dividendo, hay un impuesto adicional del 30%. Pero si liquidamos esa empresa, ya que no hay otra propiedad en esa empresa, podemos sacar esa plata sin pagar el impuesto de dividendo. Eso es una estrategia que se usa. Wow. Aparte, si tenemos varias propiedades dentro de una empresa, entonces en una demanda puede tener acceso a más empresas. Prefiero limitarlo y te ayuda al vender, que puedes sacar el flujo ese de dinero sin pagar impuesto adicional como un dividendo, ¿no? En caso de una corporación. Excelente esa explicación, muy, muy buena. Carlos, muchas personas que nos están viendo en este momento se están preguntando si ellas deben presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos. Siendo extranjero, ¿cómo sé si yo debo declarar y debo presentar una declaración acá en los Estados Unidos? Sí, a la vez que tengan una propiedad que le estén alquilando, es una obligación del fiscal americano hacer una declaración. Entonces, por ejemplo, si tenemos la propiedad debajo de una LLC con el no residente como dueño de esa LLC, hay que hacer una declaración anual de la LLC y de la personal de ese cliente internacional, ¿no? Entonces la idea es, como le informé, si tenemos pérdidas anualmente, se van acumulando las pérdidas dentro de su declaración personal. Para en el futuro, cuando tengamos una utilidad al vender, podemos reducir todas esas pérdidas que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y reduciría entonces el impuesto de ustedes a ese punto. Básicamente es una obligación hacer la declaración anualmente. Se vencen para un extranjero en junio 15 y a ese punto podemos hacer la declaración. También tenemos una prórroga hasta diciembre 15, y si tiene la estructura debajo de una corporación, sería marzo 15 entonces cuando se vence la declaración. Pero es una obligación, si está alquilando la propiedad, de hacer la declaración anualmente, ¿no? Yo te he escuchado un concepto, Carlos, y quiero preguntar por él, es ¿quién es el residente fiscal en Estados Unidos? ¿Cómo sé si soy un residente fiscal y cuándo me convierto en un residente fiscal en los Estados Unidos? Sí, algo que hay que tener cuidado porque tributariamente ustedes pueden ser residentes fiscales sin tener ninguna visa, si se quedan más de 183 días en un año. Hay que tener cuidado. Tenemos clientes que andan con su libretica marcando los días que tienen en el año calendario, ¿no? Ten cuidado con los días. Son 183 días en un año o más de 122 días, 3 años consecutivos, que te convertiría entonces en un tributante americano. Tienen que tener cuidado con los días que se pasan acá, ¿no? Muy importante. Es decir que si yo en 3 años sumé más de 122 días en el territorio de Estados Unidos, ya soy sujeto de presentar una declaración y residente fiscal aquí. Correcto. Tenemos un cliente ahora que vino de Perú el año pasado, vino desde COVID, pero para el 2021 se quedó casi todo el año acá. Y aunque migratoriamente está aplicando para una visa, no la ha conseguido todavía, planeamos que lo consiga este año, pero ya es americano, ya estamos llenando la declaración del año pasado, del 2021, como americano. Tributariamente dependen los días, no tiene nada que ver con inmigración, ¿eh? Tengan cuidado con los días. Muy importante este concepto, Carlos,
Y la pregunta es, si yo ya pasé ese límite de días y ya me convertí en un residente fiscal en Estados Unidos, ¿ya sigo siendo para toda la vida? No es necesario. Hemos tenido clientes que han venido, se han pasado más de 183 días. En ese año hacemos la declaración solamente de ese año. Si el próximo año se mantiene menos en los días, entonces no hay que hacer la declaración de nuevo hasta que no se vaya pasando los días de nuevo, ¿no? Si esa es la idea. Básicamente puede ser residente tributario un año, pero no el siguiente. Bueno, Carlos, y también nos preguntan porque hubo gente que invirtió a título personal, compró una propiedad a título personal, tiene su Tax ID y ha cumplido presentando su declaración de renta anual. Pero esta persona quiere vender la propiedad. ¿Le van a hacer la retención por estar como persona natural o qué pasa en ese momento? Porque ese dinero si vende es para volver a invertirlo. ¿Qué pasaría ahí? Correcto. Desafortunadamente hay una ley del fiscal que dice que a un extranjero, si lo tiene a nombre de él personalmente, la propiedad, al venderlo, tiene que retenerle algo que se llama FIRPTA, que es el 15% del precio de venta. Ahora, quiero clarificar, ese no es el impuesto, es básicamente un adelanto para que el cliente extranjero tenga algo prepagado, pero 15% del precio de venta no es el correcto, es algo que hay que hacer por ley. En verdad, el impuesto es basado en la apreciación de esa propiedad. Correcto, correcto. Entonces, en ese sentido, Carlos, para aterrizar el concepto para todos los que nos escuchan, una vez que yo voy a vender mi propiedad, si la tengo a nombre mío como persona natural y soy un extranjero, me van a aplicar esa retención y cuando presente mi declaración de impuestos es posible que me regrese parte de ese dinero. Correcto, tenemos dos opciones. Podemos hacer una declaración anticipada antes del día del cierre, cuando el abogado le venda la propiedad, y entonces eso le permite aguantar los fondos debajo del abogado, ¿no? En el escrow account, hasta que el fiscal esté de acuerdo con la planificación o la declaración que hicimos, ¿no? Esa es una opción. La otra es que le retengan los 15% y entonces cuando hagamos la declaración te devuelven la cantidad que sobrepagaste. Y lo más probable es que siempre se sobrepaga porque el 15% del precio de venta es mucho. Normalmente el máximo impuesto en una propiedad que tuviste más de un año es el 20% sobre la apreciación, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, Carlos, entonces por eso es tan importante que la propiedad cuando se compre salga a nombre de una empresa, porque si sale a nombre de una empresa y va a vender, ahí sí no le van a hacer esa retención. Correcto. Si tienes debajo de una corporación americana, no hay ninguna retención por adelantado. Si está la propiedad debajo de una LLC con más de un socio, tampoco hay esa retención. Ay, Ahora, sí. si está de nombre personal o debajo de una LLC con un solo socio, sí aplica esa retención. Muy buena esa respuesta. Una importante claridad para todos nuestros clientes. Sí. Bueno, y ahora que mencionamos la LLC, Carlos, y las diferentes estructuras tributarias, ¿cómo es el proceso para yo que estoy sentado en un país latinoamericano o en cualquier otro lugar del mundo fuera de Estados Unidos para yo poder crear esa compañía en Estados Unidos? ¿Cómo es el proceso? Yo tengo que venir acá a Estados Unidos, lo puedo hacer desde mi país. Cuéntanos un poco de ese proceso, por favor. Sí, es relativamente fácil. Antes era mucho más fácil antes de COVID, pero ahora se están demorando el gobierno yo le digo la excusa porque todos estamos trabajando mucho, ¿no? Pero Sí. el gobierno siempre es un poco más lento. Pero básicamente no tienen que estar acá, lo pueden ser de su país. Nosotros le vamos a hacer un cuestionario donde básicamente le pedimos su nombre, dirección, copia de su visa, pasaporte, y entonces los nombres que usted quiere. Siempre pedimos 3 nombres por si acaso ya está, no está disponible ese nombre en la Florida, ¿no? Correcto. Y también depende, lo podemos incorporar aquí en la Florida, podemos estar en Delaware, depende también de la privacidad que quiere el cliente, pero por lo normal, si es una propiedad acá en la Florida, lo establecemos aquí en la Florida, ¿no? La empresa. Pero no tienen que viajar acá para hacer eso. Perfecto. ¿Cuántos socios pueden hacer parte de esa compañía que yo creo en Estados Unidos? Es decir, por ejemplo, yo quiero hacerla con mi esposa y mis hijos. ¿Hay un límite? ¿No hay un límite? ¿Esto cómo es? Buena pregunta, porque yo prefiero que hayan varios socios. ¿Por qué?
porque al vender, que es cuando normalmente pagamos los impuestos, se divide su utilidad entre varios socios. Entonces vas a disminuir, porque la tabla es progresiva, vas a disminuir el impuesto que vas a pagar. Ahora, los hijos tienen que tener por lo menos 18 años, ¿no? Para calificar. Sí, claro. Para ser parte de esa compañía, ¿correcto? Correcto, correcto. Bueno, que nos hablabas también, y hay un concepto importante de tener una compañía en Estados Unidos para facturar, ¿cierto? Y eso le ayuda a muchas personas que hacen negocios de importación y exportación. ¿Por qué le conviene a una persona que está en este tipo de negocio crear una compañía en Estados Unidos? Sí, esto es algo que muchos no saben, ¿eh? Y solo se puede hacer con una LLC. En este caso, no podemos usar una corporación. Una corporación americana está sujeta a impuestos mundialmente. Entonces, una LLC, de los cuales el dueño es una persona física extranjera, puede hacer negocio mundialmente. Mientras que no vendan en los Estados Unidos, puede usar el prestigio de una empresa LLC americana para hacer negocios internacionales y no pagar impuestos acá. Simplemente hay que hacer anualmente una declaración informativa al fiscal, ¿no? Para explicarle que no es sujeta a ningún impuesto. Puede comprar en los Estados Unidos los productos, puedes comprarlo donde quiera o en Estados Unidos, pero no puede venderlo acá para no tener que pagar ese impuesto acá en los Estados Unidos, ¿eh? Carlos, entonces definitivamente no es recomendable que creen una LLC con un solo socio. No es recomendable. Bueno, con un solo socio, tenemos varias que son así con un solo socio. Prefiero que haya más de 2 socios porque si hay que pagar impuestos, se disminuyen los impuestos. Pero estamos hablando ahora de hacer negocios internacionales. Puede ser un socio o 2 socios para hacer lo que estamos sugiriendo. Mientras que no vendan en los Estados Unidos, no van a ser sujetos a impuestos acá, usando una LLC. Perfecto. Correcto. Una pregunta que nos hacen también los clientes, en su gran mayoría de ellos en su país de origen, hablamos de Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, tienen una compañía constituida hace mucho tiempo y me dicen, nos interesa que la compañía en Estados Unidos, el dueño de esa compañía sea mi compañía en mi país de origen. ¿Es posible que se dé esta figura tributaria, esta figura jurídica? Sí, es posible, y esa es una estructura que usan muchos abogados de inmigración porque es muy simple conseguir una visa de L1, de E2, de inversionista, si la empresa en su país es la dueña de la corporación, en este caso acá, ¿no? Pero tributariamente es un poco más costosa porque los impuestos en una corporación no son tan altos. En verdad, el presidente Trump, antes de ir al principio de su presidencia, bajó los impuestos federales de un 34 a un 21%, ¿eh? Así que los impuestos están más bajos que en Colombia, que en Perú, en Ecuador. Sí. A 21% es muy bajo, pero en la Florida sí hay un 5,5% de impuesto adicional, ¿no? Pero es bastante bajo comparado con otros países, ¿no? Pero hay otras maneras que yo hablo con los abogados de inmigración y buscamos la misma visa, pero estructurándolo con una LLC y ellos como dueños directamente y van a pagar menos impuestos. Básicamente, usando una LLC, van a pagar menos impuestos y todavía pueden obtener la misma visa que querían, ¿no? Sin pagar menos impuestos. Pero muchos abogados de inmigración no saben de esto, entonces por eso he hablado mucho con ellos y le trato de ayudar en la parte tributante para ayudar a los clientes con eso, ¿no? Bueno, pero Carlos, sí nos hemos encontrado con algunos problemas cuando la compañía de otro país es la dueña de la compañía americana. ¿Qué problema nos hemos encontrado? Para abrir una cuenta bancaria es muy complicado, muy complicado. No se las abren porque dicen que el dueño es una empresa fuera de este país. Y también los bancos hipotecarios. Los bancos hipotecarios para hacerle préstamo a esa compañía tampoco lo aceptan porque dicen que el dueño de esa empresa no está en Estados Unidos, sino en su país de origen. Sí, es algo muy popular que los abogados de inmigración lo hacen. Por eso prefiero una LLC con los dueños como personas naturales reflejando la misma estructura que tiene en su país. Eso calificaría para las visas y les disminuye los impuestos y no sabía lo de los bancos. Te va a ayudar entonces a abrir una cuenta de banco más fácil. Sí. Es verdad que los bancos aquí hay un poco de problema para clientes internacionales, pero tenemos varios bancos que trabajamos con ellos para referirlos, ¿no? Porque no es tan fácil abrir una cuenta bancaria para un extranjero. Se está volviendo muy complicado abrir cuenta.
Y muy Correcto. importante que ustedes lo hagan, excelente, que ustedes puedan colaborarle al cliente para abrir la cuenta bancaria. Correcto. Ni para un americano, ¿eh? Yo cambié de banco, conocí al presidente y con todo eso tuve que darle hasta toda la información mía completa, ¿no? Es difícil, yo prefiero desde el principio abrir con un banco de confianza que conozcan y acepten clientes internacionales, ¿no? Bueno, el siguiente tema, Carlos, es un tema también, creo yo, muy importante, muy popular, una pregunta que siempre se repite en todas las reuniones que tenemos con los clientes y es el tema de los impuestos de herencia. Cuéntanos cómo operan estos impuestos de herencia, si es verdad todo lo que la gente dice, no es verdad, cómo funciona este tema. Sí, es un buen punto, algo que muchos no saben también, ¿eh? Por ejemplo, yo como americano puedo dejar fallecer y dejar hasta 11.7 millones de dólares exentos de impuesto de herencia. Un extranjero solo tiene una exención de 60,000. So hay que mirar esa otra vez, cada cliente es diferente. Por ejemplo, si alguien está preocupado porque es muy mayor, por ejemplo, tenía un cliente más de 70 años, compró una propiedad muy costosa aquí en Miami Beach y lo quería para los nietos. Bueno, ni me preguntes más. La estructura perfecta para él sería una corporación americana con una offshore siendo la dueña de esa empresa americana. Esa estructura le elimina legalmente, porque ha ido a corte de tributación, el posible impuesto de herencia, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, es decir, cuando se da ese escenario que nos cuentas, es bueno con anterioridad a la compra asesorarnos bien contigo en la estructura que más conviene para evitar el pago tan alto de esos impuestos de herencia, ¿correcto? Correcto, porque hay que ver la parte de la tributación de los impuestos, pero también la parte de los impuestos de herencia. Entonces hay que ver cuál es la mejor estructura para ellos. Posiblemente una LLC con ellos sea la mejor estructura, pagarían menos impuestos, pero estás expuesto al posible impuesto de herencia. O hacer la estructura de la corporación con la offshore, siendo la dueña, y te elimina el impuesto de herencia, ¿no? So, hay que ver los dos y los dos tienen beneficios, ¿no? Y positivo, como todo en la vida, ¿no? Positivo y negativo. Y hablando de este tema, Carlos, tú nos hacías una recomendación para que la cuenta bancaria, en caso de que fallezca la persona, no sea sujeta a ese impuesto de herencia. No sé si recuerdas cuando hablamos de ese tema. Sí, no estamos hablando ahora de inmuebles, sino estamos hablando, si ustedes simplemente quieren abrir una cuenta bancaria, que es lo que yo les recomiendo a mis clientes internacionales, por lo menos he visto la devaluación del peso colombiano, de muchos pesos, ¿no? Comparado con el dólar, y simplemente teniendo una cuenta acá los va a ayudar por esa parte. Pero para ayudarlo, debe de hacerlo junto con su esposa, con alguien más, con algo que se llama Joint Tenants with Right of Survivorship. Quiere decir que al fallecer uno, va automáticamente al otro sin problemas legales, ¿no? Correcto. Es decir, abrir esa cuenta bancaria a nombre de ambos. De ambos con esa denominación que es Joint Tenants with JTWRS. Y así eso es algo que se lo agrega el banco cuando abran su cuenta, ¿no? Bueno, pero tienen que decírselo a ellos. Muy importante eso, muy importante. Bueno, otra pregunta es la siguiente. Nuestros clientes, lógicamente, cuando empiezan a mirar las propiedades, porque ya están en el proceso de constituir la LLC, ¿cuánto tiempo se toma? ¿Por qué? Porque a nosotros, las constructoras, nos exigen los documentos de la empresa 2 meses antes del cierre. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tenemos que empezar a hacer constituir la empresa? Sí, antes de COVID lo teníamos todo en 2 semanas. Ahora se está demorando más el proceso. La incorporación en 1 semana lo podemos tener y el número federal, que es el próximo paso, se está demorando 30 días. Así que para estar seguro, 1 mes y medio, ¿no? Para estar seguro. Lo antes posible, lo mejor, porque así no hay ningún obstáculo para poder hacer el cierre, que no lo puede hacer si no tiene la incorporación y el número federal asignado por el fiscal, ¿no? Correcto. Hay un documento ahí cuando se crean estas compañías, Carlos, que solicita mucho el banco hipotecario, el que va a hacer el préstamo hipotecario de la casa, y es el Operating Agreement. ¿Qué es este documento y para qué es? Sí, es un documento que es un acuerdo entre los accionistas. Si es un solo accionista es muy fácil, si hay 2 accionistas también es fácil, pero ahí detalla en caso de que quieran vender entre ellos. Es como un acuerdo entre los accionistas, ¿no? Ese es el Operating Agreement. Y este documento se puede modificar, es decir,
creamos inicialmente una compañía en la que María Elena y yo somos dueños del 50%, pero después queremos cambiar esas participaciones. ¿Esto se modifica con facilidad o cómo es el proceso? Sí se modifica con facilidad, pero si es extranjero y estás cambiando porcentaje, ya es considerado como una venta, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías el 50 y 50 con María Elena y quieres darle otro 20%, es como si tú estuvieras vendiendo ese 20% a ese punto. Por eso al principio es muy importante tenerlo todo estructurado como uno quiera, ¿no? Y con los accionistas como uno quiera. Carlos, ¿este documento es privado o público? Las acciones en los Estados Unidos son privadas. Entonces tenemos flexibilidad hasta el primer año de la declaración, y a la vez que hagamos la declaración, el fiscal sabe quién son los dueños, ¿no? Pero definitivamente es algo privado. En muchos países las acciones son públicas y todo el mundo sabe. Aquí es muy privado esa parte, ¿no? Perfecto. Te voy a poner un escenario, Carlos, de muchos de nuestros clientes, y es, nos unimos 4 socios, somos 4 amigos y compramos una propiedad en los Estados Unidos, constituimos una LLC. Cuando se viene la temporada de declaración de impuestos, ¿quiénes tienen que declarar impuestos? ¿Los 4 socios? ¿La empresa LLC? ¿Cómo funcionaría en este escenario? Ok, sí. La declaración se hace al nivel de la LLC para informarle al fiscal los alquileres que colectamos y todas las deducciones que tenemos para deducir, incluyendo la depreciación. Entonces, la utilidad o la pérdida, recuerda, la LLC no paga impuestos. Si hay pérdida, no pagamos impuestos, nadie. Pero, o si hay utilidad, tampoco paga impuestos. La que pagan los impuestos son los socios de la LLC. Entonces, en este caso, haríamos la declaración de la LLC con pérdida o ganancia y también la declaración de cada uno de los 4 socios. Si tenemos pérdida, vamos acumulando esas pérdidas ahí, como informé anteriormente, y entonces al vender, que es cuando normalmente tenemos las utilidades, reducimos esa utilidad por las pérdidas acumuladas que hemos tenido en todos esos años, ¿no? Bueno, Carlos, hay una pregunta muy importante que es la siguiente, complementando lo de Josué, que tenemos muchos clientes que los dueños son 4 o 5 personas, 5 socios. Ese número de impuestos que tiene la LLC no es único para que presenten la declaración los otros 4 socios. Cada uno tiene que tramitar un ITIN. Correcto. Recuerde, el ITIN es el número federal, pero eso es solamente la primera vez, el primer año. Ya va a servir para los años posteriores, ¿no? Correcto. Pero lo tienen que tramitar todos los 4 socios. Correcto. Si algunos que ya lo tienen, si no lo solicitamos los 4, si cada uno tiene que tener su número de identificación para el fiscal acá. Ok. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, entre un EIN y un ITIN? O sea, ¿cómo operan estos dos conceptos acá en la tributación americana? Sí, recuerda que el fiscal americano necesita identificar todo lo que están pagando impuestos, aunque sea personas naturales o corporaciones. Entonces, una corporación o una LLC es EIN, que es Employer Identification Number, es el número asignado a la empresa. Correcto. Un ITIN es el número de identificación de una persona natural, que es la que se solicita la primera vez, ¿no? Correcto. Correcto, así es. ¿Y qué cantidad o qué tipo de gastos se pueden deducir esos socios en esa declaración de esa LLC? Porque nos dices que hay muchas deducciones que se pueden hacer. ¿Cómo qué tipo de deducciones se pueden hacer? Ya nos mencionaste la de la depreciación, que es muy importante. Sí, porque la depreciación, por ejemplo, una propiedad de $500,000, $500,000, se deprecia por 27 años y medio. Son $18,000 al año de gastos que no está sacando del bolsillo, es una depreciación, ¿no? Cuando en verdad la propiedad está apreciando. Pero aparte de eso, todas las deducciones, todos los costos que tiene esa propiedad para mantenerla. Por ejemplo, si es un condominio, el Homeowners Association, el mantenimiento mensual, los impuestos de la propiedad. Y también yo agrego un viaje o 2 al año. Si quieren ver su propiedad en Miami, podemos deducir eso también, mientras que seamos razonables, ¿no? Correcto. Sí. Mientras que seamos razonables, qué importante aclarar. Sí, no quiero que vengan de primera clase todos los meses, ¿no? Pero... Así es. Carlos, hemos escuchado que la Florida tiene un beneficio fiscal frente a otros estados. ¿Cómo funciona y por qué tiene ese beneficio la Florida? Correcto, es increíble que la Florida y Texas han crecido muchísimo y más después de COVID.
las propiedades han subido muchísimo y porque el COVID lo trataron muy bien aquí el alcalde, pero aparte, Texas, igual que la Florida, son uno de los pocos estados que no pagan impuestos a nivel estatal. Entonces, cuando estábamos hablando de que la LLC haga la declaración y los 4 socios, en el caso que usamos, pagarían los impuestos, solo van a pagar los impuestos a nivel federal. No hay impuesto estatal adicionalmente, que por lo normal en casi todos los otros estados es de 3 a 5% adicional. Es un estado muy bueno para hacer negocio porque no hay ese impuesto adicional, ¿no? Correcto, correcto. Es un gran análisis y por eso, como tú dices, es que estos 2 estados están creciendo tanto. Mucha gente quiere pagar menos impuestos, entonces viene para estos 2 estados. Hemos escuchado que muchas personas del estado de Nueva York han cambiado su licencia para la Florida precisamente buscando eso, ¿no? Así es, de California, muchísimo. Mira, el Tesla. Elon Musk se mudó de California para Texas. De California y de Nueva York estamos recibiendo muchísimos aquí en la Florida. Estamos creciendo a 1,000 personas diarias, que es increíble, ¿eh? Impresionante. Es una cifra impresionante. Bueno, Carlos, yo quiero hacerte una pregunta y es la siguiente. Los clientes que tienen ya constituida su compañía o su LLC o compraron una propiedad en inversión inmobiliaria acá y lo hicieron a nombre de persona natural y que no han declarado impuestos. Resulta que no sabían, no lo han hecho. ¿Qué hacen ellos en ese caso para enderezar, digámoslo, su vida fiscal en Estados Unidos? ¿Estás hablando de personas que compraron a su nombre personalmente? Sí, personas que invirtieron a nombre de ellos mismos personal y no han hecho su declaración de impuestos en Estados Unidos. Bueno, si no la alquilaron la propiedad, si la tienen para ellos mismos, no tienen que haber hecho declaración entonces. Okay. Pero el minuto que empiecen a alquilarla, es una obligación del fiscal hacer la declaración. Y como les mencioné, lo más probable es que no pague ningún impuesto durante los años, pero es una obligación de hacer esa declaración, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Carlos, en tu experiencia y desde el punto de vista de los impuestos tributarios acá en Estados Unidos, ¿conviene más comprar cash, o sea, poniendo todo el dinero de frente, o conviene más tomar un préstamo hipotecario en Estados Unidos para comprar una propiedad? Por lo que he visto aquí, tú sabes que en Estados Unidos se acostumbra a apalanquear todo con préstamos, ¿no? Claro. Los préstamos, los intereses están muy bajos ahora. Sí. Muy bajos. Se espera que van a empezar a subir porque el federal quiere controlar la inflación, pero van a subirlo poco a poco, ¿no? Pero es muy buena pregunta porque tuve un cliente de Colombia que está acostumbrado a los hoteles, compró aquí una propiedad en Orlando, una aquí en Miami, y él decidió palanquearlo porque se dio cuenta que el retorno palanqueado era mucho más alto que pagándolo todo en efectivo, que es la costumbre de Latinoamérica, ¿no? So, hay que ver un número, a ver cuál te da mejor retorno. Correcto, correcto. Es un tema muy interesante de analizar y además porque, como tú lo mencionas, la plusvalía, la apreciación que tiene esa propiedad cuando yo compro con un préstamo del banco, corresponde a un valor mayor en porcentaje a lo que yo invertí que cuando yo pongo todo el dinero sobre la mesa. Entonces, claro, sí, es básicamente matemática, decimos cuánto recibes comparado con lo que pusiste, que es el 100% de la propiedad, o posiblemente lo que vas a recibir en caso que te palanqueas, vas a recibir menos porque hay que pagar el préstamo, pero pusiste mucho menos, entonces posiblemente da mucho más retorno de esa manera. Hay que hacer los números para ver cuál es el mejor, ¿no? Correcto. Pero aparte, el inquilino te está pagando el préstamo. Exactamente. Y los intereses de ese préstamo se están deduciendo también de los impuestos. Exactamente. ¿Y qué es lo que están buscando los clientes? Tener mayor eficiencia y, como tú dices, bueno, es un negocio buenísimo, que el inquilino te pague los gastos del banco, la cuota del banco y que tú simplemente vas construyendo cada vez un patrimonio mayor acá en Estados Unidos. Carlos, sí, por eso yo digo lo más importante que la gente sepa que cuando invierten a nombre de una LLC o si la tenían a título personal es pagar impuestos cada año. Una pregunta que nos hacen, bueno, si yo pago impuestos en Estados Unidos y en Colombia o en su país de origen, tienen que mostrar estos taxes que presentaron en Estados Unidos, ellos también tienen que pagar allá o simplemente acá y cumplir mostrando en su país que cumplieron presentando la declaración de renta.
Claro, quería clarificar algo, no pagar impuestos anualmente, sino hacer la declaración anualmente, porque posiblemente no tengan impuestos. Pero sí, definitivamente tenemos clientes que con una LLC le enseñamos al nivel personal los impuestos que han pagado y lo usan en su país para tomar un crédito contra el impuesto que van a pagar en su país. Porque aunque no haya tratado de doble tributación con Estados Unidos, por ejemplo, con Perú, con Colombia, con todos, si pagaron impuesto acá, para no pagar doble, le dan un crédito en su país cuando declara ese ingreso, ¿no? So, básicamente sí te dan un crédito por el impuesto que pagas en los Estados Unidos. Muy importante, Carlos, porque inclusive vamos a poner un escenario. Resulta que tenemos los mismos 4 socios que hablamos, una compañía LLC, y hemos acumulado unas ganancias de esa compañía. Vamos a poner cualquier valor, digamos que por $50,000, y queremos llevarnos esa ganancia para nuestro país de origen. ¿Cómo sería la figura para sacar ese dinero que tiene en utilidades la compañía LLC y que cada socio se lo pueda llevar para su país? Sí, es muy fácil, es increíble que con una LLC, como estábamos hablando con los 4 socios, anualmente puedes sacar esos fondos, ¿no? Si tienen fondos en exceso. Entonces, definitivamente puede empezar a sacar los dineros a la vez que estén disponibles desde el principio hasta que venda la propiedad. Ok. Sí, no hay límite en esa parte, ¿no? Si es una corporación, sí hay límite, porque si tienes una corporación y tienes utilidades y sacas fondos, es considerado un dividendo que vas a pagar un 30% adicional. Por eso hay que ver la estructura desde el principio. Pero una LLC es mucho más flexible, puedes sacar los fondos cuando quiera sin pagar impuesto adicional. Perfecto, eso es muy importante tenerlo presente. Carlos, en tu experiencia de muchos años, no vamos a decir cuántos, no. Muchos años de experiencia en asesorando clientes internacionales, ¿cuáles son los errores que más se repiten o que más cometen los clientes muchas veces y generalmente por ignorancia, por no conocer bien el tema acá tributario en Estados Unidos o no acudir a profesionales como tú y tu compañía para asesorarse? ¿Cuáles son los errores que más ves que se repiten? Sí, seleccionar la estructura mal desde el principio es lo peor que hemos visto, porque después, al cambiarla, es como considerada una venta. Definitivamente necesitan una asesoría al principio para seleccionar la mejor estructura para cada situación, ¿no? Lo otro es que algunos no se le olvidan hacer las declaraciones. Se piensa que no hay que hacer declaración, que es algo penal acá en los Estados Unidos. Esos son los errores que más he visto, ¿no? También he visto otras declaraciones que van a contadores que muchos no tienen experiencia en la parte internacional. Nuestro estudio tiene más del 90% clientes internacionales de todos los países, ¿no? Eso es algo que lo hacemos diariamente. Y entonces hay impuestos a veces diferentes para ellos. Hay que mirar toda esa parte, y algunos hemos visto que no han depreciado la propiedad. Va a un contador que no sabe ni depreciarlo y es obligación otra vez. He visto todos los errores, pero el más importante es la estructura correcta desde el principio y que hagan la declaración anualmente. Correcto. Bueno, hay una pregunta, Carlos, respecto a lo que mencionábamos ahorita de tener un dinero en una cuenta bancaria. Resulta que yo estoy parado en Colombia y me traigo a una cuenta que abrí en Estados Unidos, cuenta personal, me traigo $5 millones. Esos $5 millones no los he invertido, solamente los tengo en mi cuenta ahí. ¿Esos $5 millones son sujetos de impuestos? ¿Pago impuestos por ellos? ¿O qué pasa con ese dinero? No, traer dinero, si acá no pagas impuestos por traer dinero, puedes traer 5 millones, 10 millones. Lo que genera de ahí en adelante, otra vez, si es interés, los no residentes son exentos. Un privilegio que no lo tengo yo como americano. Wow. Los extranjeros tienen muchos privilegios que no tenemos nosotros, porque es como una manera de que el gobierno estimule traer dinero desde fuera hacia Estados Unidos. Son los intereses que gana esos 5 millones, no va a pagar impuestos. Si lo pone en la banca privada, la apreciación en las acciones, si por ejemplo compra acciones de Tesla, de Apple, y le gana $100,000, por ejemplo, no pagarían impuestos tampoco en esa apreciación. Wow. En propiedades sí, pero en acciones no. Es un estímulo para que inviertan en la banca acá en los Estados Unidos. Wow. O sea que el dinero en los bancos no paga impuestos para un extranjero en Estados Unidos. Correcto. Y un punto que quería clarificar, recuerda que hablamos sobre los impuestos de herencia para un extranjero. En una cuenta bancaria puede tener
10 millones, 100 millones, no hay impuesto de herencia, son exentos. Lo que es dinero en el banco está exento del impuesto de herencia. Wow. Carlos, una pregunta. Cuando las personas van a crear la LLC, ¿se necesita una dirección en los Estados Unidos y un número de teléfono en los Estados Unidos? Eso es correcto. Si en todos los estados que uno se incorpore, tiene que tener lo que se llama un registered agent, un agente registrado en ese país. Nosotros le ofrecemos ese servicio ya que la mayoría de los clientes son extranjeros. Si no tienen familia acá, bueno, podemos usar la oficina de nosotros como el agente registrado. La idea es que si el gobierno quiere comunicarse con ustedes, tiene que tener a alguien asignado, ¿no? Y ese sería, puede ser nosotros o puede ser un familiar. Ah, excelente. ¿Y eso tiene algún costo para el cliente? Sí, le agregamos algo anualmente para mantenerlo, le mantenemos la incorporación activa y actuamos como el agente registrado también. Muy bueno, le da mucha tranquilidad a los clientes, muy, muy importante. Claro, y yo prefiero que una carta del fiscal venga acá, es más controlada que ir a su país, ¿no? Se puede perder. Entonces es muy importante que tener, aparte que es obligación cuando se incorpora, ¿no? Claro. Pero cuando hacemos la declaración también ofrecemos ese servicio, que prefiero que manden cualquier carta cuando hagamos la declaración acá a nuestra oficina, que no se pierda yendo hacia el extranjero, ¿no? Le da mucha seguridad a los clientes. Claro. Sí, en cuestión de impuestos, Carlos, y precisamente por eso hacemos este tipo de espacios, la idea es ser siempre preventivos y planear, pero digamos que no se hizo una buena planeación y, por ejemplo, vamos a poner el escenario de una persona que hizo una inversión en Estados Unidos, esa persona ya falleció y los hijos quieren venir acá a Estados Unidos a tomar, digamos, las riendas de esa inversión inmobiliaria que hizo su papá, por ejemplo. ¿Qué se hace en ese escenario? Bueno, si es propiedad, porque recuerda, si es en dinero en el banco, espero que hayan titulado eso con alguien que lo sobreviva, ¿no? Como hablamos. Pero si es una propiedad, para que ellos tomen control, vamos a tener que pagar el impuesto de herencia, si lo tenía la propiedad a su nombre. Recuerda, si es una propiedad de $560,000, 60,000 son exentos, en esos $500,000 hay que pagar el impuesto de herencia, para que entonces el fiscal nos deje que ya estar libre y darle la propiedad a los familiares, ¿no? O venderla, que algunos lo hacen para venderla después, ¿no? Correcto. Bueno, Carlos, yo pienso que este ha sido un espacio demasiado formativo y lo importante, como siempre insistimos, es la planeación y la buena asesoría. Carlos, entonces, gracias por regalarnos este tiempo, este espacio y queremos seguir pues comunicando toda esta información de valor a nuestros clientes para que tomen buenas decisiones a la hora de invertir en este país como es Estados Unidos. Carlos, y te agradecemos muchísimo porque este es un regalo que tú le estás haciendo a nuestros inversionistas para que todos te puedan contactar, para que se sientan seguros y tranquilos, porque no hacemos inversiones si no lo vamos llevando de la mano paso a paso. Y el primer paso es con Carlos Castellón. Muchas gracias. Sí, la idea es planificar siempre desde el principio para salir todo bien, ¿no? Un buen negociante siempre planifica bien y así tiene menos problemas en el futuro. Y así todo está bien y con el fiscal estamos bien y la idea es que ganen dinero y que salga todo perfecto sin problema aquí con el fiscal, ¿no? Bueno, Carlos, entonces invita a los clientes para que te sigan. Ah, ok. Aquí estaremos, la información se la vamos a dar aquí abajo. Ahora el email de nosotros, el WhatsApp, como quieran comunicarse, ¿no? Estamos aquí para ayudarlos, será un placer. Y Carlos, gracias a ustedes por esta invitación, ¿eh? No, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, chao, un placer. Gracias.